Amigos, muy buenas tardes. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Portada Digital, que hoy siente el honor y el placer de recibir al profesor Radamés Camacho. Obviamente un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, pero su presencia hoy obedece a un lineamiento que ustedes conocen bastante de él. Expresidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP y desde hace muchos años él es el coordinador nacional de la corriente magisterial Eugenio María de Hostos de la ADP, que como ustedes conocen pues es la más calificada, la más potente de toda la ADP. Al margen de eso, oigan esto, ahora hoy viene como eso, porque al margen de los demás, es miembro del comité político del PLD y expresidente de la Cámara de Diputados. Pero bien, un placer contar contigo y tú lo sabes, pero inmediatamente entramos con este nuevo año escolar que ha traído tantas expectativas. Entonces, luces y sombras, como siempre. Arrancó el lunes, ¿cómo fue ese inicio? ¿Y qué tal? ¿Qué tenemos? Bueno, a ti te faltó decir que yo soy tu amigo y que le doy seguimiento a la comunicación que haces. Gracias, gracias. Pero que es permanente. Indiscutiblemente. Y entonces me preguntas del año escolar. Hay una frase que dice que las cosas se repiten como tragedia o como comedia. El año escolar pasado, 25-26, concluyó con déficit de aulas, con déficit en materia de lo que es la cobertura para los estudiantes, los niños y las niñas, con déficit, carencia de profesores, carencia del personal administrativo, escuelas destruidas, 411 escuelas que el expresidente Danilo Medina dejó con más del 80% a estas alturas. ¿Cuántas concluyeron de eso en esta gestión? Pienso que no creo que lleguen a 200 escuelas. De 400 y pico Así en 6 años no llegan a 200 escuelas. Y miles de aulas, de escuelas que yo le puedo mostrar sin reparar, con baños inservibles, con que no son accesibles, con deuda con los profesores, no han entregado la cantidad de mochilas, uniformes, de texto. Yo no estoy hablando aquí con alegría, como sintiendo gozo al describir esta situación. Y saben muy bien que no lo puedo hacer, claro que no, porque he dedicado una buena parte de mi vida con los compañeros dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Por ejemplo, mire esa escuela. ¿Dónde es eso? Esa escuela, ese es el liceo. ¿Es una escalera de qué sí, liceo? Eso es del liceo, muy cerca donde el señor presidente estuvo iniciando el año escolar. Ese liceo se llama, yo siempre tengo mi cuaderno, mi libro en la mano, se llama Fernando del Filló. El doctor Fernando del Filló. Sí, esas son las escaleras. El ingeniero que la está remodelando se llama el ingeniero Guzmán. Iniciaron a arreglar los baños. Tiene 850 estudiantes de básica, 35 profesores. Eso es parte del baño de esa escuela. Así es. Y entonces así tú tienes con toda esa costra. El Liceo Unión Panamericano, que está muy cerca de aquí. El Liceo Unión Panamericano no pudo abrir ahora. Y que es un ícono. No pudo abrir ahora. Al lado de la Escuela Virgen del Carmen no pudo iniciar ahora. La Escuela Aida Cartagena Portalatín de la Sursa, que tengo aquí en las manos. Mira las imágenes. Estas son las imágenes. El ingeniero Herrera conoce muy bien esta escuela. Porque ¿Quién es el ingeniero Herrera? El ingeniero Herrera es el director de Infraestructura del Ministerio de Educación. Él la conoce bien porque él es de esa barriada. Pero además él estuvo visitando esa escuela
conjuntamente con el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores de esa zona, oiga, que resulta que él es el director de esa escuela. Mírelo, no pudo comenzar. El presidente. Claro, mire, estos son los materiales, los zapatos, el cemento de los que están trabajando ahí. Mire que hay un señor pintando. ¿Cuándo fue eso? Ayer. Imposible. Bueno, pero yo te estoy enseñando. Y los profesores... Y más si él es de ese sector. Y los profesores... Miren dónde están los profesores aquí afuera. Mire, los profesores estaban allá, mire dónde están. Entonces, así yo le puedo mencionar también un listado que le entregué a la señora productora de este programa. Yo le enseñé, le mandé las imágenes y aquí está el listado. Yo aprendí, nosotros hemos aprendido con nuestro maestro de siempre, el profesor Juan Bosch. Él decía que si la burra era valla, era que tenía los pelos en la mano, queriendo expresar que hablaba con prueba. Aquí yo tengo la escuela Adelaida Molina de Villarribas. San Francisco de Macorís. Aquí yo tengo la escuela Beatriz Rodríguez Quiñones, San Ignacio de Sabaneta. El Centro Educativo Baitoa en Baitoa. Aquí yo tengo el Centro Educativo Salutiana Veras Batista de Santiago Oeste. Aquí yo tengo en Santiago Suroeste el Centro Educativo San José Adentro. Yo tengo aquí en el Distrito Nacional Santo Domingo Oeste, yo tengo aquí la escuela básica, la escuela Víctor Garrido, que eso es un ícono. Víctor Garrido Puello y la Unión Panamericana. No pudo comenzar ahora. Pero ¿por qué esos dos no pudieron comenzar planteles ahora? Que son de los principales y son íconos La tradicionalmente? escuela Lidia Cartagena Portalatín, en Mendoza. Que fue la primera mujer ministra de Educación. En la Lidia. zona donde el señor presidente estaba iniciando el año escolar. Aquí está la escuela Madame Germenos, otra escuela del Distrito Nacional. Aquí está Mendoza San Luis. Aquí está la escuela Jeremías Gracente de Villa Isabela de Puerto Plata. Asua, el José Francisco Bobadilla, el liceo Elizardo Sánchez. Resulta que ese liceo es de mi municipio, de Oviedo. Elizardo Sánchez fue mi maestro. Su viuda se llama Vitalina Carrasco. Ellos son los padres de Juan Sánchez, de Dionis Sánchez. Ellos son los papás de Flavio Sánchez. Ese es mi municipio. ¿Dónde están recibiendo docencia los niños? ¿En qué parte? Como sardina, en la escuela primaria Gastón Fernando de Line. Ahí estudié yo. Ahí están. ¿En Oviedo? El liceo lo demolieron. ¿Y por qué el liceo lo demolieron hace 5 años. Dieron el primer Picasso, pero parece que cuando dieron el primer Picasso, el pico se fue por ahí mismo y no pudieron hacer la zapata, parece. Digo yo. Ellos podían. ¿Será que no lo han hecho? No lo han hecho. Porque dinero hay, porque ¿dónde está el 4%? Yo tengo entonces aquí el liceo profesor Ana Mercedes Aybar en Santiago Suroeste. Yo tengo aquí el liceo Unión Panamericano, la escuela Virgen del Carmen, la escuela Aida Cartagena Portalatín, que ya la mencioné. Mocana, Poeta. En Sabana Yegua, la Rosa María Parra Correas. En Laguna Salada, el liceo Eduvirges Aurelio Díaz Núñez. Yo tengo aquí en el Distrito Nacional, también en los Girasoles del Distrito Nacional, el Politécnico Soraya Valentina Núñez. Allá en Pantoja, el liceo José Francisco Peña Gómez. Perfecto. En la entrada del cementerio, a mano izquierda. Ese liceo tiene 2 naves de las flamantes aulas móviles. De todo lo que yo he mencionado, yo tengo aquí las imágenes. Mire está el zinc ahí, es una zapata que no se ha terminado. Esa es la escuela, esa es Baitoa de Santiago. Pero dime una cosa, de todos esos planteles, en sentido general, ¿cuántos son? ¿Tienen ustedes un número específico? ¿Más de 100, más de 50, más de 200? Pero ¿cómo que tú me estás hablando más de 100? Pero aquí yo te he presentado 47 en una
un vistazo rápido. La ADP tiene un levantamiento de información. ¿Qué dice la ADP? No tuve acceso hoy, porque yo tenía reunión hoy del Comité Ejecutivo Nacional. Aunque hoy el señor que tú mencionabas... Ellos tenían reunión del Comité Ejecutivo Nacional hoy y estaban ahí acabando de recibir, porque la ADP tiene un sistema de enlace. Los miembros del Comité Ejecutivo, cada uno tiene provincia. Por ejemplo, Franklin Ferrera, el enlace la provincia María Trinidad Sánchez y la provincia de Samaná. Pero el señor que tú mencionaste... El profesor Isaías Medrano es el enlace la provincia de San Juan de la Maguana y Elías Piña. Entonces ellos traen el levantamiento de información, porque también en este tiempo de la comunicación tan cercana, digital, hay que hacer tan denuncias. Cercana y tan lejana. No pueden ser denuncias alegres. Aquí hay que acabar también con el círculo vicioso. El Código Penal entra ahora. De tú estar haciendo acusaciones falsas. Pero además, no digas que tú vas a terminar las escuelas. El ingeniero Lora se comprometió allá en Guayubín. Tengo el nombre aquí del profesor. De Guayubín, él se llama Iván. Iván es el presidente de la ADP. Él se comprometió personalmente a terminar eso. ¿Sí? Pero ¿qué otro problema tienen las escuelas? Pero antes que nada, el señor que tú mencionaste, que es la jefe habla de 268 planteles que necesitan intervención y arreglo urgente. Yo pienso que debe revisar la cifra. ¿Es más alta? Claro. Y yo decirte que aquí el problema no es ponerse a hacer competencia. La ADP tiene contacto directo con el ministro de Educación, el profesor Melanio, Rafael Santos, Citfredo Cabral, María Teresa, Enrique de León, Xiomara Guante, Hilario Jaque, Eduardo Cuello. Nosotros somos pasados presidentes. Y nunca nos hemos desconectado del trabajo con el gremio, porque ese gremio tiene para nosotros un alto sentido de la responsabilidad patriótica. Sí. Y entonces nosotros nos mantenemos cerca. No se trata de estar aquí. Yo le he comunicado, nosotros le hemos comunicado al ministro, al mismo ingeniero Herrera. Debo decirle que toman los teléfonos. Yo dije en vacaciones, en una declaración de prensa que di a propósito de darle el pésame a un primo en la funeraria Blandino, valga la publicidad, haciéndole un llamado al señor ministro Luis Miguel Decán. Ministro, ahora que los niños y las niñas están en el periodo vacacional, aceleren, pónganle el pie al acelerador para que a los ingenieros le paguen. Yo tengo amigos, amigas, que son ingenieros e ingenieras. Hay un ingeniero que está haciendo una escuela en Dajabón. Hay una ingeniera que están haciendo escuela, ingenieras que tienen dinero del presupuesto de sus escuelas y no le pagan. Pero porque esa escuela que tradicionalmente... esa escuela que yo estoy denunciando, la de Filló, el ingeniero, yo di el nombre. Yo di el nombre. El ingeniero dice que está parado porque no le están pagando. Pero tradicionalmente... Hubo uno que me dijo que tiene la jipeta de su esposa. ¿Cómo se llama esto? Empeñada. Tú sabes lo que significa para un hombre tener que utilizar el vehículo de la mujer y las mujeres que son tan buenas también nos apoyan en eso cuando estamos en debilidades. Sí, pero hay una cosa, con tanto dinero, que es un 4%, equivalente a una cantidad bastante significativa del PIB, ¿por qué tradicionalmente hay esos retrasos de pago que impiden que esos planteles sean terminados, concluidos de manera como exige la educación moderna? O sea, edificaciones dinámicas, edificaciones claras, bien sostenibles. En ocasiones yo he escuchado a algunos analistas hablando de que debemos de politizar la educación, que debemos de politizar la escuela, pero una acción, una expresión totalmente irresponsable. Porque el ministro de Educación está puesto porque él es pastor evangélico. El director de infraestructura está puesto porque es de testigo de Jehová. Son políticos. Y entonces, a propósito, el presidente Danilo Medina
que es mi amigo y es tu amigo. Con el presidente Danilo Medina eso no se daba. El presidente Danilo Medina estableció aquí concurso de oposición sin preguntarle de qué partido era. Yo recuerdo y no olvido esa imagen, estando en Samaná, Sánchez creo que era. Una escuela, estaba en una visita sorpresa, entonces Danilo no le puede 20.000 y pico de aulas, no le 28.000 aulas. ahora te voy a decir la cifra. No le pueden contar películas, llamó al ingeniero. ¿Por qué usted no está aquí construyendo? Venga a Eso fue en trabajar. Arenoso, Venga a trabajar, que yo necesito provincia su de escuela. Duarte, San Francisco de Macorís. Con Danilo no se daba eso. Una ingeniera me dijo a mí que una vez, como que había dificultad con los fondos, y él le dijo, una línea de crédito, y llamaron al Banco de Reserva. Una línea de crédito, yo no soy muy especialista en estas cosas, pero ella me dijo a mí, cuando a mí me llegó esa línea de crédito, en la semana ya yo estaba terminando mis 3 escuelas. Así es. El presidente Danilo Medina construyó aquí 26.000 aulas, más aulas que las que habían hecho. Y dejó, en toda la historia. óigame, y dejó 414 escuelas con 11.000 aulas, con más del 80%. Cuando el presidente Danilo salió de la presidencia de la República, yo estaba concluyendo también mi mandato como presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas. Al sentarme en mi curul, yo entonces era miembro de la Comisión de Presupuesto, y el señor presidente de la República, el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, depositó un proyecto de ley para que nosotros aumentáramos por ley una adenda, porque el monto de la primera partida que se le daba a los ingenieros ya no se podía porque los materiales habían subido. Y nosotros resolvimos eso, puede ser que no lo puedan dar más. Hay una mezcla ahí, hermano. Hay una mezcla de negligencia, de ineficiencia. A mí casi no me gustan los calificativos, porque a mí no me gusta estar calificando a nadie. Pero los hechos son los hechos. Son los que hablan. ¿Cómo explicarle a este país que el señor presidente de la República esté iniciando el año escolar en Santo Domingo Este y que ese liceo no se haya podido comenzar? Los padres tienen ahí imágenes. En ese liceo no se ha... No, el liceo que yo mencioné, el de Filló. Que está cerca, Bernardo de Filló. En la misma zona, Sí. que es escuela de Mendoza. Pero no puede ser que a estas alturas le sigamos diciendo a la población dominicana que no se han terminado de reparar las escuelas. Tenemos que pausar, pero antes de pausar yo quiero que tú me digas qué cantidad de estudiantes pudo, si la maneja, iniciar el año escolar y qué cantidad de estudiantes no ha podido ir a las aulas por falta de inscripción y por dificultades en sí. ¿Por dónde andan esas cifras? No tengo la cifra a mano porque justamente hace 2 días que se inició el año escolar, que debo decir aquí, con mucha responsabilidad, yo asistí al Pleno Nacional de Dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores, a la que también después fue el ministro y le dieron una participación allá para que tuviera lo democrático que está ese sindicato. No tiene que esconder nada. Y entonces las condiciones no estaban dadas para iniciar la docencia. No estaban dadas. ¿Y por qué había que iniciarla entonces? Óigame, y no esperaron la Asociación Dominicana de Profesores, en una acción de alta responsabilidad, prefirió que se iniciara y seguir las conversaciones con el señor ministro. Entonces, corrigiendo y acelerando. Acelerando, claro. No tengo a mano la cifra, pero sí sé que hay un problema serio de cobertura. Al no construir todas las aulas, hay un crecimiento vegetativo de la población. Pero también lo que tú dices estudiantil, de aulas móviles, significa que... Eso es las aulas móviles y el alquiler es para cuando en un país ha pasado una catástrofe. Bueno, mira, Colombia, Venezuela, lo que pasó en Haití aquella vez, pero aquí no ha habido catástrofe. No. Vamos a pausar y en breve retornamos con el expresidente de la ADP y coordinador nacional de la corriente magisterial, Eugenio María de Hostos, de esa entidad, pero alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su comité político y expresidente de la Cámara de Diputados, entre otros cargos y puestos. Radamés
Camacho. Bien, continuamos en Portada Digital con la presencia del profesor Radamés Camacho. Vamos a concluir lo que tiene que ver con ese inicio de clase a nivel nacional y que obviamente tiene muchas debilidades o sombras, como yo decía en principio, pero al fin y al cabo las autoridades se comprometieron y la ADP también está comprometida para ir resolviendo situaciones, por ejemplo, a nivel de planteles, de estructura, al margen de que vamos a hablar de los estudiantes y de los profesores en sí, de las deudas con ellos. La ADP siempre ha estado comprometida con avanzar y fortalecer la educación. Tengo que decir aquí con responsabilidad y con orgullo, si no hubiese existido la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras, aquí los maestros no estuvieran en las escuelas. Nosotros tenemos nuestro propio régimen de jubilación y pensiones, tenemos nuestro propio régimen de salud. Las reivindicaciones de los maestros todas están en el marco legal. ¿Cómo se ingresa al sistema educativo dominicano? Usted tiene que tener título, usted tiene que participar en un concurso. ¿Cómo se asciende? Usted tiene que someterse a evaluación. ¿Cómo se jubila? La ley 451-8, que es una ley nuestra, dice cómo. O sea, nosotros nos ocupamos. ¿Cuándo es que los maestros hacen huelga? ¿Quién tomó las calles aquí para que se aumentara el presupuesto en educación? ¿Fue educación? ¿Fue el gobierno de ese momento? No. Al presidente Danilo, estando en campaña, le tocó firmar El 4%, en la Pucamaima, con Agripino Núñez Collado de testigo, frente al presidente Hipólito Mejía. Yo era director operativo de su campaña, yo estaba ahí. Y ese compromiso lo firmó 13 años después de haber estado aprobado. 13 años aprobado. Sí, sin aplicarlo. Nosotros tomamos las calles. Nosotros fuimos que aprobamos el sistema de evaluación de desempeño de los profesores y las profesoras para mejorar la calidad nuestra. Los avances que ha habido. Hoy nosotros no tenemos profesores sin título. Cuando ingresé al sistema educativo, nosotros ahorita en el 79, nosotros teníamos apenas el 28% de los profesores con títulos. Hoy nosotros tenemos el 100% de profesores con título, el 55% de profesores ya con licenciatura, con maestría, el 5% ya con doctorado.
¿Por qué se pudo salvar el año escolar cuando la pandemia? Porque los maestros ya dominan la tecnología, los maestros ya... No hay muchas debilidades todavía aún en las escuelas lejanas al Distrito Nacional. Las hay, pero ya cuando los maestros tienen ahí. Yo te envío las imágenes a ti. están pasando las imágenes. Yo quiero que me pasen son las imágenes de las escuelas, las de las escuelas que no pudieron iniciar ahora. Son las últimas que entregaste, sí, ¿no? son las últimas. O sea, donde están las últimas que te mandé. Los sanitarios y cosas. Sí. Sí. Mira, esos son los padres protestando de aquel lado. De los estudiantes. Los padres protestando en la del Filló, están en la calle. Ellos fue que dijeron que no van a recibir los niños ahí, porque puede desplomarse y esas escaleras no pueden los niños caminar, no pueden accesarlas. Entonces, nosotros nos hemos ocupado. ¿Quién demandó? ¿Quién tomó las calles para que se estableciera la jornada escolar extendida? Nosotros decíamos era tanda única. Danilo llegó y estableció la jornada escolar extendida. ¿En qué está esa jornada? ¿Cómo ha ido su avance? ¿Quién tomó las calles para que se estableciera la merienda? Nosotros decíamos era merienda escolar, sí, ropero y merienda escolar. Danilo le puso entonces desayuno, almuerzo y merienda, y le puso jornada escolar extendida, una visión profunda que habla mucho de la visión de Danilo, pero además de su sentido humano, para que los niños ingresen a la escuela a las 8, desayunen, almuercen, y mientras los niños estaban hasta las 4, su mamá estaba trabajando en la casa de familia, en el salón, el papá también. Una señora en Los Botados de San Cristóbal, de San Cristóbal, me dijo a mí una tarde, ¿usted no fue que vino ahí con Danilo a inaugurar una escuela? Digo, sí, yo fui, por donde vivía doña Marixa, frente al balneario grande que está ahí en Palenque. Y yo le dije, sí. Digo, ¿y cómo está la cosa? No, los muchachos, los nietos míos, apenas se hace cena ya, porque ellos vienen hartos de la escuela. Digo, harto no, harto. Sale, sí, usted sabe lo que yo le estoy diciendo. Pero la Vienen jornada hartos. escolar extendida ha avanzado, se ha fortalecido, que ustedes tengan conocimiento. Hay retrasos, hay que avanzar. Danilo dejó el 80% de las escuelas del país en jornada escolar extendida. No han nombrado los talleristas. Los talleristas no están, por ejemplo, son formaciones fuera del currículum. Sí, y es que era ballet, es que el sistema educativo, formación técnica, vamos a decir, bajo la conducción del presidente Danilo, dejaron esos programas listos. No necesariamente, era continuidad no necesariamente la formación técnica. Por ejemplo, tú tienes los barrios, es difícil que haya un barrio que no haya una cancha, y los muchachos juegan ahí baloncesto y eso. Entonces, vamos a buscar un muchacho, un joven de eso, para que le enseñe a los niños, además de lo que le enseña educación física. Pero vamos a buscar la señora, ¿cuántos salones hay en el barrio? En la zona de la Escuela Perú. Vamos a hacer un programa para que las niñas que ya tienen 13, 14 años, en esos horarios se les vaya enseñando cómo lavar la cabeza, cómo ordenar la Eso está dentro de lo técnico. Todo sí, lo que quiero decirte, para no ajustarlo, porque si tú me dices que es técnico, va a tener que ir a un concurso. Es hacerlo práctico. La muchacha que le lava la cabeza a Edilí en el salón donde ella va, a lo mejor ella no fue a la universidad ni fue a Infotec, pero lo hace muy bien. Seguro que ella puede venir 1 hora. Y entonces tú haces un programa. Vamos a enseñar a los niños a serruchar la madera. No necesariamente un curso de carpintería. Pero había electricidad, había carpintería. Hoy los muchachos arreglar las cámaras de televisión. En esos horarios, y a cocinar, y a limpiar los zapatos, y a ordenar las cámaras. Todo eso se puede hacer para que el niño... Organización, disciplina. Claro. La señora del barrio, la que reza, venga para que usted le hable a los muchachos sobre la importancia de respetar a las personas mayores, sobre la importancia de respetar a sus padres. De todo eso se trata. ¿Cuándo se acuerdan de la ADP? Cuando la ADP reclama el cumplimiento de los pactos, pero durante hay vacaciones y el tiempo, nadie se acuerda de la ADP de reclamar, ni a decirle a los ingenieros que hay que pagarle. ¿Quién fue la ideóloga de la ADP?
La ADP Además de Ibelice Pras de Pérez. fue Ibelice Pras de Pérez, Enriquito de León, esos fueron los fundadores. Ese muchacho anda por ahí, está Sí, joven. de la Pero Asociación si doña Dominicana. Ibelice volviera, tuviera la oportunidad de ver la educación dominicana, ¿qué diría en estos momentos? Ella hubiese dicho en que está su gobierno. lo que digo yo, si hacemos una comparación al 79, cuando yo me investí en San Juan de la Maguana, al día de hoy, yo fui a dar clase a Punta de Villamella. ¿Viniste? Cuando yo llegué, sí, yo vine a dar clase, yo llego allá hasta con mi maletín y mi chacabana y todo. Cuando voy a la escuela, 4 pupitres. A la bandera le faltaban 2 colores, era un pedazo. El baño era una letrina. Era letrina, la gente puede pensar otra cosa, pero la sí. puerta había que pararla porque no tenía bisagra. Y la pizarra era un cartón piedra de verde pizarra por la mitad. Entonces hemos avanzado. El primer niño que yo recibí, nunca se me olvida su nombre, Cencito Correa. ¿Y dónde está Cencito Correa? ¿Es Cencito, profesional? Cencito vive en Villamella. Y el otro alumno mío fue Víctor, hijo de Papón y de Milagro. Y entonces... Eso significa de la cercanía y la identificación que tenían los profesores con las comunidades. Claro. Y Kelín Yesenia de la Rosa, hija de Juan Baú de la Rosa. Y Yorquina. Esos fueron tus primeros Sobeida alumnos. fueron mis alumnos. Víctor, el hijo de Papón y doña Milagro. Hermano, ¿y tú sabes cuál era la verja de esa escuela? Una empalizada con un palo aquí y otro allá y 3 cuerdas de alambre. Y el candado de la puerta... Alambre de púas. Alambre de púas. Y el candado de la puerta era una soguita. Bien. Hemos avanzado, pero este tiempo demanda de que organicemos mejor. El ministro de Educación Superior... Los niños no pueden seguir con incertidumbre. Que si van o no a tener el ministro cobertura. de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, que también fue secretario general de la ADP, está encaminando un proyecto donde busca unificar a todos los sectores que tradicionalmente han trabajado por la educación. Habla de transformar. Ese podría ser el proyecto que logre que la educación dominicana se consolide en su calidad, como tanto se ha hablado. Decir educación es sinónimo de transformar, de modificar, de actualizar. Ahora bien, los problemas todavía ancestrales del sistema educativo dominicano no están asociados con que se unifiquen los ministerios. Pero es que la unificación del ministerio ya no va. Óyeme. O la fusión, por Óyeme, fusionar eso no tiene sentido. Educación superior, el Ministerio de Educación Superior es la culminación de un proceso. Sí, claro. Que primero se llamaba Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, que no es lo mismo que el CONE. Que el Consejo de Educación es el Consejo. Eso fue una evolución, concluyó, para tener un sistema regulatorio a la altura de las universidades, a la altura de la educación superior, a la altura de INTEC, a la altura de la UAS, a la altura de la Pucamaima, a la altura de todas las universidades, uniremos. ¿Cómo tú puedes volver ahora hacia atrás? Los problemas de educación del Ministerio de Educación, del MINER, son de tanta dimensión que todavía seguimos atrapados. Y no acabo de describir... No evoluciona por lo que tú No acabo dices. de describir que los niños, muchos, no pudieron inscribirse. Aquí se está quedando alrededor de 300,000 niños fuera de las aulas por falta de cobertura. Que el ministro me diga y nos informe, le informe a la nación. No, que están todos en la escuela. Pero ¿a cuántos por aula? ¿A 40? ¿A 45? Cuando la norma dice que es a lo sumo 20. Ministro. Normas internacionales. Ministro, con escuelas como la Bernardo del Filló, que los niños no pueden subir la escalera porque están... No, pero los inodoros que ustedes presentaron ahí... Que los papás no pueden mandarla porque hay un techo que está al desplomarse en muchas escuelas. Yo no estoy hablando en el aire, yo no estoy ni siquiera diciéndolo con gozo. Entonces, tú me vas a decir a mí, yo he participado en la consulta, yo fijé mi posición junto con los pasados presidentes
Enrique de León, Hilario Jaque, Eduardo Cuello, Xiomara Guante. Recién nombrada Sí, ahora. sí, la felicité inmediatamente. La llamé a la media hora, la llamé para felicitarla. Ella es de Villamella. En Miami. Yo conozco, no, No. en Caipi, donde estaba, ¿Verdad? donde estaba la honorable maestra Josefa. La honorable maestra la mandaron a Miami. Sí, mi amiga fue presidente de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados de Boca Chica, la conozco bastante Bellaca. bien. La conozco bien. Muy buena persona. Esa es muy activa. Sí, si se súper. compromete con algo contigo, lo cumple. Entonces, nosotros hemos fijado nuestra posición. Primero, el Partido de la Liberación Dominicana fijó su posición con relación a ese proceso de unificación. ¿Cuál es La Asociación posición? Dominicana de Profesores también. Pero ¿cuál es la del PLD? Y nosotros como corriente fijamos la posición que sí, que hay que hacer reforma en el sistema educativo, pero cada sector en su lugar. La debilidad del sistema educativo preuniversitario, ¿cuáles son? ¿Cuáles? Deficiencia de aulas, problema de cobertura. A los profesores, que el ministro está en una discusión con ADP porque se aplicó la evaluación de desempeño. ¿Cuál de los ministros? El ministro de Educación Miguel de Cans. preuniversitaria. Ok. Sí. Ellos están en la discusión para aplicarle el resultado de la evaluación de desempeño, que debo felicitar a los profesores. El 85% de los profesores calificó entre bueno y excelente, porque no es un examen, es evaluación de desempeño. Que al evaluar ese desempeño, también sale evaluado el ministerio, porque un profesor que está dándole clase a niños como sardina en lata en el Liceo José Francisco Peña Gómez, allá en la zona de Pantoja, en las aulas móviles que son de cartón, que están ahí los pobrecitos, como si fuera sardina cociéndose salcucha, así no. Si ahí dejan huevo, No, eso no es ambiente para, si dejan huevo ahí para estudio. y se lo ponen a gallina, esos huevos no sacan. Porque Se queman. Se queman. Se ponen güeros. Tú pones ahí semillas que la va a guardar de maíz o habichuela para sembrarla y fácilmente no germinan porque la parte germinatoria se acaba. Entonces, sí, hay que fortalecer la supervisión y el reordenamiento de la educación preuniversitaria. Vamos a verla, vamos a ver sus debilidades. Vamos a ver las debilidades de la educación técnica a la que tú pasaste por Infotec, que eso funciona. Vamos a ver cuáles son sus debilidades. Vamos a ver. Y la educación... Ahí se compraron aulas móviles, pero eran talleres de 10, de 12 y de 15 millones de pesos, porque venían totalmente equipados, laboratorios y talleres, que quedaron ahí nuevecitas, que están ahí en el Infotec. Yo vi un taller de ebanistería en un furgón de eso. Mire, a mí me pareció muy bien, tiene hasta su baño ahí. No, tiene baño, tiene aire acondicionado. Y tiene aire acondicionado. Son aulas que responden a... Y son tan sabios los profesores que tienen una mesa plegadiza, una ocasión plegadiza. Cuando van a comer algo ahí, la abren, cuando terminan la recogen. Son modernísimos. No, pero pregunta, ¿cuántos estudiantes tienen ellos ahí? 15, 20 deben tener. 15. Digo, ¿y los otros? Mira, vaya a ver aquel furgón. 3 furgones. Pero furgones modernos, realmente como los de Infotec. Son furgones de esos que usan eso no es. No, pero espérate. Pero que lo ordenaron, lo arreglaron, lo acondicionaron, lo adecuaron. Pero no es lo mismo. Pero quiero decirte, yo puedo entender que en Polo de Barahona, allá arriba, en Arroyo Dulce de Enriquillo, en Manuel Goya de Oviedo, allá en Pelempito de Pedernales, entre llevar ese furgón y no tener nada. No, el furgón es Yo la prefiero solución. que lleven el furgón y que le comiencen a enseñar a las niñas cómo van a secar en el salón de belleza, a los fines que cuando terminen de construir los templos, yo puedo entender eso. Pero a estas alturas del juego, mis queridos televidentes, donde hay inteligencia artificial, me dice un nietecito mío que se llama Gael, yo tengo 2, Gael y Gamal, pero es un sabio. A él le gusta el maní tostado, a Gamal, a Gael no le gusta.
Entonces le dice, abuelo, a mí me gusta, yo le llevé un sobrecito de maní del que venden en el supermercado. No, abuelo, a mí no me gusta de ese. A mí me gusta del que te da tu amigo de San Cristóbal. Mi amigo es el compañero Julio César Díaz, que me trae unos potes de maní tostado, natural, con su sal. A mí me gusta del que te regala a tu amigo. Digo, pero él vive en San Cristóbal. ¿Y cuándo él viene? Digo, no sé. Pero dame la dirección que nosotros vamos con mi papá. Él va los domingos, los sábados, con Gilbert, que es su papá, a practicar béisbol. Él tiene 5 años, 6. Y dame la dirección que nosotros vamos del amigo de papá. Vamos a llegar ahí. Espérate. Digo yo, no, mi hijo, pero tú no te la vas a ver. Sí, abuelo. Yo le digo a ChatGPT que pónmela. Digo, ¿cómo es? Yo me quise caer muerto. Yo le dije eso a mí. Tú no llegas, pero él sí va a llegar. Oye, me queda a mí que le mande la localización para buscarla. Sí. Y yo, y tú sabes, ven, espérame. Y me dijo, ven, vamos a decirle ahora que vamos a orar. Hazme una oración. Y le digo, tú le vas a decir a este país que está con expresiones así, que tú no estás en capacidad de construir las aulas. Y tiene un presupuesto ahí que tú estás devolviendo. ¿Tú sabes lo que es devolver 5.000 millones? Pero ¿y cuándo se había visto eso? Balaguer una vez le devolvieron un dinero y canceló el ministro de Obras Públicas, porque le dijo, yo no lo puse ahí a usted para economizar, yo lo puse a usted ahí para trabajar y solucionar los problemas nacionales, sobre todo las carreteras. Bueno. Bien, vamos a pausar entonces cuando retornemos. Recta final de Portada Digital con Radamés Camacho. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. ¿Y si te demostrara que la vida es más linda de lo que te imaginas? Las cosas simples son las que cuentan. Porque todo lo que se hace desde el corazón, florece. Que cada sabor guarda un origen. Y cada origen, una historia sembrada con esperanza. Y cuando menos lo esperas, la vida te sorprende. Desde hace 60 años, hemos estado ahí recordándote que siempre existen razones para ver la parte rica de la vida. 60 años. Así de rica es la vida. Prepárate para hacer la diferencia. La Escuela de Hotelería, Gastronomía y Pastelería del Infotep en Higüey, donde la pasión se convierte en conocimiento, la práctica en excelencia y el talento en oportunidades. Con una formación especializada y estándares internacionales, preparamos a quienes impulsan la industria turístico-hotelera más importante del país, porque la excelencia se reconoce. Escuela de Hotelería, Gastronomía y Pastelería del Infotep, donde cultivamos el talento que mueve el turismo dominicano. Bien, ya en la recta final de Portada Digital con Radamés Camacho, el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que justamente el lunes pasado fijaron posición sobre la situación económica, política de este país, donde las autoridades, por ejemplo, del Banco Central hablan de que va a haber un crecimiento económico de 4.5% en un país que terminó en 2.1 y justamente no traigo el 2.1 sino el 4.5 en un país que no se siente crecimiento, que la gente, no hay desbordamiento tradicionalmente. ¿Cuál es la posición del partido en sentido general? ¿Cuál es la relación de ese 4.5% que está
hasta ahora en los primeros 7 meses y las mesas de los dominicanos? A diferencia de nuestros principales opositores del Partido Revolucionario Moderno, que cuando el Banco Central, el mismo Banco Central, bajo la dirección del señor Valdés Alviso, mi saludo, cuando él daba las cifras, ellos decían que eso no servía. El mismo Banco Central, bajo la dirección del mismo Valdés gobernador, Alviso. Ahora sí. yo no voy a contradecir esas cifras, porque son cifras que se elaboran sobre la base de informaciones técnicas y por técnicos. Claro. Ahora bien, ¿cuáles son las bases para proyectar ese crecimiento? ¿Cuáles son? El crecimiento del turismo, las zonas francas, la remesa. ¿Qué está pasando con la producción agropecuaria? ¿Qué está pasando con las industrias? ¿Qué está pasando? No tienen crecimiento, no tienen... No, cuando tú siembras una parcela de maíz de 500 tareas, la araste y ahí había un tractor, un ayudante, la sembraste, ahí había un encargado de la semilla, tú compraste el maíz o lo moliste, la señora que le está cocinando a los trabajadores, esos trabajadores juegan quiniela, juegan caraquita, juegan loto, se beben su cerveza, le dan a la mujer para que vaya al salón, es decir, interactúan, pero al mismo tiempo, desde que ese maíz comienza a subir, sigue entonces el de hierbo, la fumigación, y de que queman barba quiere decir que ya la mazorca está, comienzan a comer salcochado y asado, y hasta le dan al vecino. Y aparece un comprador y le dice, oye, te compro la producción. ¿En cuánto me la compra, Camacho? En tanto. Ya yo tengo dinero. Y le mando a mi hijo que está en la universidad y le doy a la mujer para que cambie los muebles. Hermano, este gobierno y las industrias como están, aquí hay el grito, por donde quiera. Ustedes escucharon ahora el grito de los papás que no tenían con qué comprar. Ese crecimiento económico no está conectando con la población. No está conectando No con la está población. conectando con la población. A la población Eso no le está llegando no. ese A la población le llega de las industrias, de la producción agropecuaria. de sectores específicos. Claro. Es difícil que haya un dominicano que no tenga un familiar en Estados Unidos o un campesino que no A tenga eso le llegan un remesas. familiar. ¿Sabes lo que me dicen mis primos? Primo, estoy teniendo que mandar más dinero para Santo Domingo. ¿Qué es lo que está pasando? Digo, como no hay fundas, la gente no está recibiendo las mochilas y las mascotas que reciban del gobierno de Danilo Medina. Los programas de medicina... Pero se presentó en la prensa mochilas y mascotas y uniformes. ¿O fue algo...? Una de las enseñanzas básicas que aprendimos con el profesor Juan Bosch es a tener las informaciones, y te repito, como Lo que tú comencé, decías ahorita, sí. si la aburres vaya es porque tengo los pelos en la mano, ya yo tengo. No, la población está aquí al grito, por eso ya han dicho que con el PLD se vivía mejor, y están esperando ya. Bueno. El fin de semana yo estuve en Vicente Noble, que no estaba contemplado, y el presidente Danilo Medina se desmontó el vehículo, se quitó su chaqueta, de la euforia que había cuando se enteraron que él Lo estaba ahí. vi sonriéndose mucho. En Vicente Noble. bastante. ¿Y qué pasó en la provincia de Independencia allá en Duvergé? ¿Y qué pasó en Bauruco? A propósito, quiero felicitar a todos esos compañeros y compañeras y decirles que sigamos trabajando para que ganemos las elecciones en el 28. Yo creía que tú ibas a terminar diciendo para comer mejor. Muchísimas gracias a nuestro compañero Radamés Camacho, profesor y político, expresidente de la ADP, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. A ustedes también las gracias por haber compartido con nosotros esta hora de Portada Digital. Yo soy Rafael Ovalles y mañana a las 6 en punto estaré en espera de cada uno de ustedes.